Buenos días. En este momento venimos a exponerles como tal nuestro ACA de Estadística para las Ciencias Administrativas. El grupo está conformado por Daniel Ramírez Quiñones, Claudia Patricia Castro Chaparro y Joana Rincón Duarte de la ficha 5113. En este momento pasaremos a el punto, el cual sería el punto A, que es una fábrica de gaseosa proyecta lanzar al mercado un nuevo sabor. Se realizará un test de aceptación de dicho sabor para una muestra de 80 niños. La muestra estuvo por igual de números de niños de ambos sexos, de 5 a 12 años de edad, residentes del barrio Las Ferias en la ciudad de Bogotá, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Los puntos obtenidos en los niños fueron los siguientes. Caracterización. Primero, objetivo de estudio. Puntuación para el lanzamiento del nuevo sabor. Segundo, población. Niños y niñas entre edades de 5 a 12 años. 3. Muestra. Los 80 niños de ambos sexos a los cuales se les hizo el test. 4. El atributo. Aprobación de un nuevo sabor para lanzar. Aprobación del nuevo sabor para lanzar. Tipo de variable cuantitativa discreta, números enteros. Fábrica de gaseosa, variable discreta, información estadístico para el lanzamiento del nuevo sabor, frutas like. Datos obtenidos en el test de puntuación, máximo de 10. ¿Listo? Esta sería nuestra tabla. Estos son los datos que nos arrojan el número de puntuación y la muestra, que serían los 80 niños que van a participar de este test de 10. Entonces, vamos a empezar con nuestra tabla de frecuencias. Esta es nuestra tabla de frecuencias y vamos a encontrar lo que es XI. ¿Qué es XI? Sería el dato. Entonces sería la puntuación como tal de 2 a 10. Ese sería como tal el dato de nosotros. Después de que ya sabemos cuál es el dato, empezaremos con la frecuencia absoluta. ¿La frecuencia absoluta cuál es? ¿Cuántas veces se repite el dato? ¿Cuántas veces se repite 2? 8. ¿Cuántas veces se repite 3? 4. ¿Cuántas veces se repite 4? 8. ¿Cuántas veces se repite 5? 8. ¿Cuántas veces se repite 6? 16. ¿Cuántas veces se repite 7? 20. Y así sucesivamente con el resto de datos. En estos momentos, después de que ya sepamos cuántas veces se repite el dato, haremos la sumatoria de la frecuencia absoluta, la cual esto nos tendría que dar como resultado 80, que sería la muestra, y en este caso el número de niños que están participando en el test para el nuevo sabor. Ahora, después de sacar la frecuencia absoluta, sacamos la frecuencia relativa, la cual la vamos a sacar con la frecuencia absoluta, en este caso 8, dividida por la muestra que sería 80. Entonces, 8 dividido 80, 10%, 4 dividido 80, 5%, 8 dividido 80, 10%, 8 dividido 80, 10%, 16 dividido 80, 20%, y así sucesivamente con nuestras tablas. Después de que hayamos encontrado, como tal, después de la división de la frecuencia absoluta por la muestra, para pues hallar como tal nuestra frecuencia relativa continua, hacemos la sumatoria de este resultado, que como ven en este caso nos dio un 100%. Para que se den cuenta, entonces aquí encontramos las cifras de las divisiones entre 8 y 80 y abajo encontramos la sumatoria de toda la casilla para poder encontrar nuestra frecuencia relativa continua. Y volvemos a empezar. Ahora vamos a encontrar la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo encontramos la frecuencia absoluta acumulada? La frecuencia absoluta acumulada es F mayúscula y minúscula. ¿Cómo la encontramos? La primera casilla la dejamos igual a la frecuencia absoluta, 8, y empezamos. 8 más 4, 12. 12 más 8, 20. 20 más 8, 28. 28 más 16, 44. 44 más 20, 64. Y así sucesivamente con toda la tabla para tener estos resultados. Después de hacer como tal, de hallar la frecuencia absoluta acumulada, que es esta frecuencia absoluta acumulada, iremos por la frecuencia relativa acumulada, la cual es H mayúscula e I minúscula. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, como la frecuencia absoluta acumulada, que sería el 8, y lo dividimos por la muestra. 8 dividido 80, 10%, 8 dividido 12, 12 dividido 80, 15%, 20 dividido 80, 25%, 28 dividido 80, 35%, 44 dividido 80, 55%, y así sucesivamente con toda la tabla para encontrar el resultado de la frecuencia relativa acumulada, muchachos. Por último, encontraremos lo que es la siguiente casilla. ¿Cómo encontramos la siguiente casilla? Es el dato multiplicado por la frecuencia absoluta. Como ven, acá está la fórmula, el dato multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo es esto? Esto es así. 8 por 2, 16. 4 por 3, 12. 8 por 4, 32. 8 por 5, 40. 16 por 6,
96, 7 por 20, 140 y así sucesivamente se hace la multiplicación para que nos dé el resultado. Después de que hallemos como tal todos los resultados a partir de la multiplicación del dato por la frecuencia absoluta, hacemos la sumatoria de todos ellos. Hacemos la sumatoria de estos datos, la cual nos daría un total de 474. Con este resultado, 474, vamos a sacar lo que es la media. ¿Cómo se saca la media? En un segundito, ¿cómo se saca la media? La media se saca dividiendo este resultado por el tamaño de la muestra, el cual nos da un resultado de 80 dividido 374. Su resultado sería, el resultado de este sería 5,925. Esta sería la media. Este sería la media como tal. Esta es la media, 5,925. Después de esto sacaremos la moda. ¿Cuál es la moda? El dato de mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato de mayor frecuencia en este caso? Sería 20. O sea, la moda sería el 7. Después de esto, sacaremos lo que es la variedad y los ejercicios de dispersión, los cuales la variedad sería esta tablita, esta fórmula, que sería el dato dividido la media. Disculpen, dividido no, es el dato menos la media. Entonces, 2 menos 5,925 nos da menos 3,9250. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que está, ¿por qué sale negativo? Porque está por debajo de la votación. Y este porque sale positivo, porque está por encima de la votación. Con eso encontramos lo que es el dato menos la media. Después de que pues, calculemos como tal la desviación, calcularemos como tal la siguiente tablita, la siguiente desviación, que sería esta. En este caso sería esta. Es igual a esta, pero elevada a la 2. ¿Cómo lo vamos a calcular? Entonces, ¿cómo se calcula? Se calcula este número, que es menos 3,9250, menos el mismo número, menos 3,9250, que nos daría un total de 15,4056. Este número multiplicado por el mismo número me daría 8,5556 y así sucesivamente para encontrar toda la desviación de estas celdas. Ya después de que tengamos pues, los resultados de estas casillas, seguiremos con la siguiente desviación. ¿Qué quiere decir la siguiente? Que es el dato, o sea, este porcentaje, multiplicado por FI. ¿Cuál es la multiplicación? Por 8. Entonces, 15,4056 por 8 me da 123,2450. Hagámoslo otra vez. 8,5556 por 4 me da 34,2225. Igualmente, 3,7056 multiplicado por 8 me da el 29,6450 y así sucesivamente con el resto de las celdas para encontrar nuestro resultado a la desviación. Después de que pues, en todas las celdas tengamos nuestros resultados que salieron pues de la multiplicación de este por la frecuencia absoluta. Después de esto, cuando tengamos nuestros resultados después de la multiplicación de la desviación por la frecuencia absoluta, hacemos el proceso de autosuma con esta parte, con estas celdas. Hacemos el proceso de autosuma, el proceso de autosuma con estas celdas, la cual nos daría 345,5500. De aquí terminamos nuestra tabla de frecuencias. En este momento pues les voy a explicar como tal cuáles son sus gráficas. Ya después de explicarles como tal las gráficas, les enseñaré cómo calcular la varianza, la desviación y el coeficiente estándar con este resultado. Seguimos con las gráficas. Nosotros en este caso hicimos 4 gráficas, en la cual pues, en esta gráfica se puede ver el dato y la frecuencia absoluta, que sería en este momento el dato, que sería el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, y en anaranjado podemos ver lo que es la frecuencia absoluta.
la cual pues vemos que 2 se repite 8 veces, vemos que 3 se repite 4 veces, vemos que 4 se repite 8 veces y así sucesivamente con toda nuestra gráfica. Pasamos a la siguiente gráfica en la cual nosotros como tal graficamos el dato por la frecuencia relativa. La frecuencia relativa, ¿cuál es? Entonces el dato, como se los venía nombrando, es 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hasta 10 y la frecuencia relativa es el porcentaje. Entonces el 10% de los niños de un voto de 2, el 5% de los niños de un voto de 3, el 7% de los niños de un voto de 25%. Así sucesivo va la tabla, la manejamos así con las frecuencias. La, la 3 sería, nuestra gráfica 3 sería el dato por la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cuál es la frecuencia absoluta acumulada? Entonces otra vez el dato de 2 a 10 y la frecuencia absoluta acumulada, que sería el color anaranjadito, que sería 8. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, 8, 12, 20, 28, 44, 64, 74, 76 y 80. ¿Listo? Vamos para nuestra cuarta tabla, que sería la lineal. Lo hacemos en una lineal, entonces lo hacemos con el dato y la frecuencia relativa acumulada. ¿Esto qué quiere decir? El dato, como se los vengo diciendo, es 2, 3, 4, 5 hasta 10 y la frecuencia relativa acumulada es como tal el porcentaje. Entonces, como un ejemplo de esto sería que de 2 a 7 años, un 25% de los niños votó. Entonces, bueno, esto pues lo explicaremos, que entre 2 a 7, en un total de 2 a 7, fue un 25%, el total de niños que votaron de 2 a 7 en su puntuación. Su puntuación fue de 2 a 7. Seguiremos la siguiente diapositiva, la cual vamos a ver las interpretaciones que tuvimos nosotros de acuerdo a los resultados, de acuerdo a la media, moda y mediana, y de acuerdo a los porcentajes. ¿Esto qué quiere decir? Entonces, interpretación. 1. Podemos evidenciar que el 25% de los niños dieron un puntaje de 7 para el nuevo sabor. 2. El 55% de los niños dieron un puntaje de 2 a 6 puntos para el nuevo sabor. 3. En promedio, los niños calificaron el nuevo sabor con 5,925, lo que nos indica una aceptación moderada. 4. El 95% de los niños dieron una puntuación de 2 a 9 para el nuevo sabor. Y quinto, el 80% equivale a la votación de 20 niños que califican el sabor con una puntuación de 7, utilizando una escala de 10 puntos para medir el grado de aceptación. Como podemos ver en esta diapositiva, nos damos cuenta que la media de la tabla, como tal del ejercicio que estamos haciendo, es de 5,925, la moda es el 7 y la mediana es el 6. Entonces en estos momentos calcularemos como tal lo que es la varianza. ¿Cómo calculamos la varianza? Este es el resultado que nos dio en la última fila de nuestra tabla, que fue 345,5500. Este resultado se divide por la muestra. La muestra porque 79 y 80, porque se le resta 1. Entonces queda 79. Entonces la división entre 345,5500 dividido en 79 es un igual a 3,3740. Encontramos la varianza, como nos damos cuenta, que es 4,3740. Después de encontrar la varianza, que es este ejercicio, este de aquí es la varianza, lo que dijimos, dio el resultado, el último resultado de desviación, de la última sumatoria que hicimos, dividido por la muestra, menos 1 a la muestra, nos da un resultado de 4,3740. Esta es la varianza. ¿Cómo encontramos la desviación estándar? Que sería en este caso esta de acá. ¿Cómo la encontramos? Es muy fácil. ¿Cómo encontramos la desviación estándar? Entonces, desviación estándar, la raíz cuadrada de la varianza, que sería 4,3740. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 4,3740? 2,0914, y este sería el resultado de nuestra desviación estándar. Este es el resultado de nuestra desviación estándar. Vuelvo y lo repito. Desviación estándar, raíz cuadrada de la varianza. Raíz cuadrada de la varianza es la raíz cuadrada de 4,3740 es igual a 2,0914. Y ahora, ¿cómo encontramos el coeficiente? El coeficiente. ¿Cómo lo encontramos? Entonces el coeficiente es la división entre la desviación estándar y la media. Se divide la desviación estándar con la media. Esto nos daría entonces la división, quería coeficiente el coeficiente sería dividido. Entonces la división va de 2,0914 dividido sobre 5,9250, que esto nos daría un igual de 35,2979% el coeficiente. Entonces, vemos otra vez, hacemos la división. División entre desviación estándar y la media, que nos daría un total de 35,2979%. Después de esta, seguiremos a la siguiente diapositiva, la cual es la campaña de Gauss. ¿Cómo hacemos la campaña de Gauss? Entonces sería la media más el coeficiente estándar. Entonces, la media, 5,925, más
2,0914 nos da un resultado de 8,0164. Y así sucesivamente lo vamos a hacer, pero con el menos. Entonces, con el menos, entonces nos damos cuenta que la media es de 5,925 menos el coeficiente estándar, que sería 0,0914, y nos da un total de 3,8336 para calcular nuestra campana de Gauss. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Castro. Dando continuidad al trabajo que realizamos en equipo con mis compañeros, yo voy a exponer parte del punto B. Los datos siguientes son los números de clientes a los que se les sirvió almuerzo en 160 días. Como nos podemos dar cuenta, aquí tenemos una base de datos que nos están arrojando y sobre esta es que vamos a empezar a realizar nuestra frecuencia, nuestra tabla de frecuencia. Entonces, la caracterización, vamos con el estudio. El estudio es el número de clientes que se les sirvió almuerzo en 160 días. La población, los clientes. La muestra son 160 días hábiles a los que se les 160 días hábiles para el almuerzo de los clientes. El atributo es lo que queremos saber y lo que queremos saber es a cuántas personas se les sirvió almuerzo. Tipo de variable cuantitativa continua, números enteros. Eh, para poder realizar esta tabla de frecuencia, tenemos que primero sacar estos datos, la muestra, el máximo, el mínimo, el rango, el intervalo y la amplitud. Entonces, para la muestra nos basamos con la base de datos que nos dieron y ahí la muestra quiere decir, la muestra cómo la sacamos o qué es la muestra, son la cantidad de datos que nos dieron, en este caso fueron 160. El máximo también viene de la base de datos, el máximo, o sea, quiere decir el mayor número que está entre esa base de datos es 78, quiere decir 78 clientes, y el menor, el mínimo es 41 clientes. El rango lo vamos a sacar de la resta entre el 78 menos los 41 clientes. Nos da un rango de 37 clientes. El intervalo lo vamos a sacar formulando con el logaritmo, que sería 1 más 3,322 por la muestra, que sería 160 y nos da un intervalo de 8,322. Como nos podemos dar cuenta aquí, esto siempre no lo debemos, siempre cuando nos dé así con decimales lo debemos acercar al siguiente número entero, en este caso 9. Ahora para la amplitud vamos a sacarlo tomando el rango y dividiéndolo entre los intervalos y nos da un valor, un número de 4,1. Y en este caso también lo debemos acercar, pero al siguiente decimal, en este caso sería 4,2. Ahora sí, aquí ya procedemos a sacar, ya sabemos que tenemos que sacar 9 intervalos, que aquí están los 9 intervalos y su amplitud va a ser de 4,2. Entonces para el límite inferior lo vamos a sacar del valor mínimo, o sea, el número menor de clientes, en este caso 41, y aquí lo vamos a poner. 41 y aquí para el segundo intervalo tomamos el 41, le sumamos la amplitud y nos da 45,2 y así sucesivamente con los demás intervalos. Para el límite superior vamos a tomar el segundo intervalo, que en este caso es 45,2, y a ese le vamos a sumar, para el segundo intervalo lo vamos a sumar con la amplitud y ahí nos da 49,4 y así sucesivamente. Eso quiere decir que el intervalo 4 tiene un límite inferior de 53,06 y un límite superior de 57,8. Para la muestra de clase, que es esta columna, de aquí para esta muestra de clase lo vamos a sacar, de aquí sacamos es la sumatoria del límite inferior más el límite superior dividido en 2 y nos da 43,1. Para la frecuencia absoluta, nos vamos a basar sobre los datos que nos dieron, tomando el mayor o menor mayor o igual al límite superior y menor que el límite, menor, perdóname, mayor o igual al límite inferior o menor al límite superior. Y de ahí nos sale el 7. Y seguimos la secuencia. Tenemos que fijar pues la base de datos, que de ahí es donde vamos a sacar la frecuencia absoluta. Para la frecuencia relativa vamos a tomar el valor que nos dio en frecuencia absoluta, lo dividimos sobre la muestra y de ahí nos va a salir 4,3750% y de ahí lo desplazamos para los demás intervalos. Para la frecuencia absoluta acumulada vamos a tomar siempre vamos a tomar como principal el primer número, en este caso 7, y lo vamos a sumar con el segundo intervalo, que sería 12. Para nuestro segundo intervalo sería un total de 19 y así sucesivamente. Para la frecuencia relativa acumulada vamos a basarnos con la frecuencia absoluta acumulada dividida entre la muestra y de ahí nos da el 4,37%, 37,50%. Para
Para sacar, hasta aquí ahora aquí en esta otra columna vamos a sacar la muestra, la marca de clase multiplicada por la frecuencia absoluta. Entonces aquí nos da un total de 301,7. Y hasta aquí nos daría lo que nos daría esta información. Ahora, para poder sacar nuestras otras casillas, aquí viene la medida de desviación. Desde aquí vamos a tomar la medida de desviación, que de ahí vamos a sacar la medida de posición. Entonces sería la media, la moda y la mediana. La media la sacamos de la sumatoria de la multiplicación de la muestra de clase por la frecuencia absoluta dividida entre la muestra, que son 60, y ahí nos da 58, 40, 38. Y para la moda lo vamos a tomar de nuestra base que nos dieron y lo vamos a sacar ahí la moda, y la moda nos dice que es 59, que nos podemos dar cuenta que está en el intervalo quinto en la muestra de clase 59. Y para la mediana es lo mismo, nos vamos a basar sobre la moda. En este caso sería 59. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, vamos a darle continuidad a lo que venía explicando la compañera. Entonces, en media posición, continuamos con el cuartil. El cuartil viene, usted trabaja con una fórmula, sería Q, entonces sería Q igual al límite inferior más la amplitud. Ese se va encerrado en otra fórmula, se multiplica por otra fórmula que es KN sobre 4, 4. ¿Por qué sobre 4? Porque 4 es de cuartil, de 4. Menos frecuencia absoluta acumulada sobre frecuencia absoluta menos frecuencia absoluta acumulada menos 1. Entonces, de ahí se saca y esto nos da un valor de 54,19. Continuamos con el decil. El decil es la misma fórmula, lo único que cambia es kn sobre, no va a 4 ya, sino iría a 10, porque es de decil de 10. Esto nos da un valor de 50,52. Entonces, continuamos con el percentil, que es lo mismo. Lo único que va a cambiar es la fórmula donde va kn sobre, iría sobre 100, de percentil significa de 100. Eso nos da 48,5. Entonces, ahora vamos a continuar con la medida de dispersión. Entonces vamos a explicar la medida de dispersión, inicia varianza. La varianza es la sumatoria de todos los productos, entonces esto es igual al dato menos la media elevado al cuadrado sobre el tamaño de la muestra menos 1 por la frecuencia absoluta, y esto nos da 50,4453, nos da en la varianza. Continuamos con la división estándar. La división estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de la varianza es 7,1024. Eso nos daría la raíz cuadrada de la varianza. Y ese dato debe estar por debajo o por encima de la media. Entonces, en este caso, la media es 58,4038, entonces está por debajo de la media, que serían 7,1024. Continuamos con el coeficiente estándar. El coeficiente estándar, este se divide la desviación lo dividimos en la media. O sea, en este caso sería V igual a 7,1024, que sería la desviación, sobre 58,4038, que sería la media. Se nos da igual a 12,160. 16%. Entonces, esa sería la desviación. Continuamos con las gráficas. Bueno, aquí podemos ver en las gráficas que estamos, aquí serían los dejables de almuerzo. Aquí tomamos lo que es, entonces en esa tabla tomamos los datos por la frecuencia absoluta y nos da esto. Esta sería la gráfica. Entonces, días hábiles por el almuerzo. Entonces, ahora iniciamos el porcentaje. El porcentaje lo sacamos de los datos por la frecuencia acumulada. Que apenas tomamos aquí, sería el porcentaje de la segunda, sería el porcentaje, tomamos los datos por la frecuencia relativa. Nos daría esta explicación. Listo. Entonces contamos con la frecuencia relativa acumulada. Sería la frecuencia relativa acumulada, nos daría, y esta sería la frecuencia absoluta acumulada, nos daría así. Entonces vamos a continuar con la campana de Gauss. La campana de Gauss dice que es la desviación estándar, en la mitad iría la media. Entonces a mano izquierda, negativo sería desviación estándar, y a mano derecha positivo, desviación estándar. Y esta operación nos daría estos dos resultados. Entonces sería 58,4038 menos 7,1024 daría 51,3014 a mano izquierda. Y a mano derecha sería 50,4038 más 7,1024 daría 65,62. Sería la campana de Gauss. Entonces ahora vamos a dar las interpretaciones de los datos agrupados. La primera, límite de almuerzos entregados mínimo 51 clientes, máximo 65 clientes en los 160 días. Sin embargo, los valores más bajos son 41, 43 y 45, y los más altos son 74, 76 y 78. Indica que hay cierta dispersión en la muestra. Tercero, se observan valores repetidos como la 59, 60, 61 y 62, lo que indica que esos pueden representar una evidente tendencia de número de comensales en esos 160 días.
El mínimo, la cuarta, el mínimo valor es 41 y el máximo es 78, luego queda un rango de 37 unidades. Y la quinta, el promedio de almuerzos es de 58%, los cuales fueron entregados entre los 160 días hábiles. Muchas gracias. Aquí termina la presentación.